Bienvenidos a Detrás del Mic, un podcast para conocer a los locutores que escuchamos todo el tiempo en la tele, en la radio o en las redes sociales. Mi nombre es Tomás Olivero, tengo 24 años y soy estudiante de locución. Hoy voy a hablar con Cristian Maggi y tal vez lo reconozcan por publicidades como estas. A la hora de estudiar, nada como un rico mate al lado. Eso sí, endulzado con hilerete stevia. La única manera de asegurarte que eso que te gusta va a estar naturalmente como más te gusta. Hilerete stevia. Elegís lo rico. Pensalo, que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. ¿Cómo arrancaste con la locución? ¿Por qué elegiste estudiar esta carrera? Bueno, básicamente yo creo que tenía, la verdad no me acuerdo si tenía 15 o 17. Hace mucho fue. Ok, entonces fue hace bastante. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, había una radio en mi barrio. ¿De dónde sos? De Castelar. Era un lugar muy polémico porque cuando la fui a ver corroboré eso, efectivamente. Pero bueno, yo la escuchaba, pasaba música copada, música electrónica, así. Estaba bien hecha la radio, bien armada. Y un día ponen un spot que decía que estaban haciendo un casting de conductor. Y yo dije, yo me mando. Y me mandé, pero pues yo quería, me gustaba la radio. Bueno, voy, hago la prueba, quedo seleccionado. Me llaman el otro día, me dicen, bueno, tenés que venir y hacer de lunes a viernes 3 horas. Pero todo esto gratis. Sí, gratis. No te iban a pagar nada. No, ¿quién no me iban a pagar nada? 15. Pero bueno, igual me gustaba, ¿viste? Pero claro, yo ahí me encontré con que mis ganas se cruzaron con, bueno, mis limitaciones. Mis limitaciones en cuanto a... La realidad superó la ficción. Claro. Y además las limitaciones que yo sentía en cuanto a... Yo era muy vergonzoso en esa época. Hice el primer programa y fue eterno. Para mí no terminaba más. No terminaba más porque para mí hablar 3 minutos era una eternidad. Sí, es un montón. Y que eran 3 horas. 3 horas. Había música y todo, pero yo no estoy como ahora, que podía improvisar y podía hablarte cualquier pelotudez hasta las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche. No tenés el oficio, no tenés nada, no tenés idea de lo que estás haciendo. Así que me asusté un poco. Me asusté, pero me quedé con eso en la cabeza. Después quise entrar en el ISER a estudiar locución. Eso fue cuando tenía 18. Voy a rendir. Veo que en ese momento había en el examen de ingreso prueba de cámara. Y yo era muy cagón. O sea, era muy vergonzoso, sí. No me daba. Dije, no, prueba de cámara no. Y agarré y me anoté en operación técnica. Pero vos sabés que no me arrepiento igual de haber hecho ese camino porque aprendí muchísimo como operador yo. Aprendí mucho lo que era estar del otro lado y trabajé con grandes locutores, hice muchos amigos. Pero bueno, la cuestión es que trabajando en Radio Metro, después de un tiempo de haberme recibido de operador, casi 10 años, un día me ponen un micrófono en el control. Y empezaba a meter cositas, ¿viste? Bocadillos. Sí, lo que sea. Y yo cada vez quería hablar más, ¿viste? Una vez que te dan el chocolate querés. Sí, está bien. Tal cual. Entonces agarro y dije, no, yo necesito estar del otro lado. Empecé haciendo un curso de doblaje. En realidad... mirá, arrancaste al revés. Sí, arranqué todo al revés. Todo al revés, bien. Todo al revés. Hice un curso de doblaje porque digo, algo tengo que hacer con la voz. Esto antes de plantearme estudiar locución y bancarme lo que venga. ¿Pero te gustaba hacer tipo todo el tiempo haciendo voces? Viste que mucha gente dice, vos tenés voz de locutor, o te divertía nada más hablar. No, para mí eso es un mito. Hay gente que dice, pero yo no sé si creerles, ¿eh? Eso que dice, no, yo cuando era chiquito jugaba a la radio. Déjate de joder. Bueno, entonces... Arranqué por el doblaje, hice un curso de doblaje y también me empecé a grabar cosas. En la radio yo tenía la posibilidad de tener un estudio, entonces me escribía cosas, diálogos y me los grababa. Entonces dije, bueno, no tengo el carnet de locutor, pero puedo hacer doblaje y puedo hacer acting de radio. ¿Pero eso lo hacías porque vos querías? Sí. Aprovechaba los momentos libres que tenía en la radio de operador ahí y me ponía a grabar. Imagínate que ahí tenía de estudio disponible un estudio pro. Yo en mi casa no tenía para grabar en ese momento. Entonces... Un día me grabo un demo, me encuentro con Fabián Carabajal, que en ese momento era el locutor de Metro. Casi mi padrino, te podría decir. Mirá. Porque él cuando me escucha, un día una cosa que le mostré, me dice, a vos solamente te falta el carnet. Entonces la verdad me reincentivó. Así empecé. Lo primero que hice que estuvo al aire fue una publicidad de Brahma, un acting, donde tenía que hacer de gallego. Estuve 3 días practicando el acento español. Que encima uno cree que le va a salir, pero es más jodido de lo que parece. No, a mí me salía espantoso. Realmente espantoso. Es una porquería el casting que hice. Lo peor de todo es que me eligen.
O sea, eligen Como mi aquella versión. primera vez a los 15 años, bien. Sí, yo dije, no, ¿cómo pueden haber elegido esa cosa que hice, que es un espanto? Semejante, claro. Bueno, y al final ese fue el primer encuentro que hice. Después sí, bueno, con el curso de doblaje que hice, ahí aprendí a hablar en neutro, empecé a hacer algunos doblajes. Y ya llegó un momento que dije, me empecé a aburrir de la operación. Me empecé a aburrir de la operación técnica porque yo quería estar del otro lado ya. Ya Entonces, que ibas 10 años en operación. 10 años. Y dije, ya fue, yo me la juego. Total, ya no creo que esté más la prueba de cámara. No estaba más. Igual para ese entonces yo ya había desarrollado un Y cierto... ya tenías un caparazón como sí, para... ya está, ya no me daba vergüenza. Pero bueno, así entré en el ISER. La primera vez me rebotaron. Te rebotan la primera vez Sí, y volvés a hacerlo. al año siguiente. Bueno, y finalmente entré. Y ahí empezó. Ya cuando estaba estudiando, yo ya venía con la trayectoria de la radio. Y ya sabía lo que estaba bien hecho y lo que estaba mal hecho. Por eso te decía que no me arrepiento de haber hecho primera operación técnica. Claro, ya conocías lo que era dentro y cómo se manejaban los locutores con los operadores, etcétera. Sí, tal cual. No sé si hubiese llegado al mismo punto, porque a veces tengo la fantasía de que capaz que si hubiese empezado antes, hubiese llegado más lejos. Pero hay que ver cómo llegaba, ¿no? Porque yo, por ejemplo, aprendí a darme cuenta cuando algo sonaba como radio trucha o sonaba como radio profesional. Y te dabas cuenta porque hay un estilo, es un estilo, que vos cuando desarrollás el oído te das cuenta. Claro, y en operación que estuviste casi 10 años o más. Sí. Entonces imagínate con la cantidad de locutores que trabajé, escuchando, hablando con ellos, pidiéndole consejos, viendo lo que estaba bien, lo que estaba mal. Claro. Y ya empecé a desarrollar un criterio propio. Además veía cuando los grababan a algunos locutores, los veía a mis compañeros que eran editores grabándolos, haciéndole marcaciones. Entonces yo aprendí un montón ahí. Por lo tanto, la diferencia en el ISER, yo en el ISER me aburrí. Me divertía la práctica de radio, pero me aburría tener Todo que lo- estar haciendo horario de colegio ya casi a los 30 años. Claro. ¿Y era de los más grandes en ese momento? Había gente de todas las edades. Lo que pasa es que también el nivel de compromiso era diferente. Por lo general, los más grandes eran los que más lo hacían de hobby que otra cosa. Yo quería trabajar de eso. Yo quería que sea mi profesión, definitiva. En ese momento trabajaba en la radio, de operador, iba a estudiar. Y me empecé a grabar. Me empezaba a grabar en mi casa. Agarré, le compré un micrófono a un amigo, locutor, mi amigo Leandro Brumati, que aprovecho a nombrarlo, un gran profesional y una gran persona también. Me hice amigo de él y yo creo que algo que definió que me anote definitivamente en el ISER a hacer la carrera fue que un día me voy con él de vacaciones. En ese momento ambos nos habíamos peleado con nuestras novias, entonces No, se fueron de estábamos re solos. Claro, estábamos tiempo al pedo y nos fuimos. En ese momento él tenía un departamento en Punta del Este, piso 22, con vista al mar, impresionante. Y él se había comprado un auto nuevo, entonces fuimos. Cuando llegamos allá, yo veo que baja con una valijita, típica valijita de aluminio que a veces los usan para guardar Sí. equipos de audio y esas cosas. Bueno, llegábamos, qué sé yo, al otro día cuando estamos desayunando, él mira su teléfono y dice, ¿me bancás un cachito que voy a grabar algo? Agarra la valija, saca el micrófono, saca la placa de audio, una notebook. Y yo te estoy hablando de una época en la que ¿Qué año fue más o menos? serían 2005. 15 años atrás. Sí, un montón. Es un montón. Un montón. En esa época la internet era... Claro, ¿qué era eso? Los smartphones, olvídate. No existía, ¿no? Gracias que tenías wifi en algunos Y lugares. si en el 2009 creo que empiezan a aparecer los smartphones o no sé. La verdad no sé, no me acuerdo, pero sí sé que es un avance. Además yo veía un estudio tan chiquito y lo veo que el pibe se sienta con el desayuno ahí, pone la computadora en una mesa así como esta, mirando el mar. Graba y... Es el sueño del pibe. Sí, totalmente. Entonces yo lo veía, yo estaba alucinado. Más cuando me enteré de la guita que había ganado por grabar eso. En total con la edición 10 minutos, ponele. Claro. Y yo dije, este pibe ganó esa guita sentado acá mirando el mar. Yo quiero eso. Esto No. fue antes de haber estudiado. Sí, ahí dije quiero esto. Ahí le metiste. Totalmente. Esas cosas te marcan, ¿viste? A veces los detonantes para hacer grandes cambios son cosas que vienen por otro lado, ¿viste? Es como algo que te hace hacer un clic. Y ese fue tu clic y dijiste, bueno, acá... Yo quiero esto. Y ahí te metiste en el ISER y después seguiste laburando de productor o te empezaste a dedicar solamente a hacer publicidad. No, yo trabajaba, en ese momento trabajaba de operador y de locutor cuando me recibo en el ISER. Y claro, yo ya empecé a notar cosas que me molestaban, por ejemplo, no tenía tiempo, o sea, había 6 horas que yo estaba en la radio que estaban casi inutilizadas y me empezaban a pedir cosas y yo tenía que andar grabando como podía, pidiéndole a mis amigos que me hagan la gamba para grabar Claro. ahí en horario de trabajo,
con mi jefe con cara de culo. Sí, no es un buen lugar, ¿no? Pero No, depende. Yo tuve un jefe que era muy bueno y siempre me tiraba buena onda y al contrario, me incentivaba. Pero después tuve otro que no me bancó, que no se bancó que yo estuviese claro, trabajando de viniendo, locutor. claro. No sé qué es lo que le molestaba. Y bueno, empecé a hacer lo mismo que hacía mi amigo. Qué locura. Empecé a hacer lo mismo que hacía mi amigo, empecé a viajar, me empecé a llevar equipo, cada vez más chico. Ahora, por ejemplo, bueno, me gusta grabar cómodo igual, pero hay veces que grabo con el teléfono y el micrófono, nada más. Porque el teléfono, el que yo uso, tiene un cable, el micrófono, que tiene ese tipo de conector. Como un USB que lo enchufás directo Sí. al teléfono. Y grabo en el teléfono directo con un programita. Bueno, también otra es la computadora y solo el micrófono con USB. Sí, ahora Ya sí, está. porque ahora la placa, podés obviarla la placa. Antes me llevaba el micrófono condenser y una placa de audio. En realidad era más riesgo porque yo me llevaba mi equipo, o sea, el equipo con el que trabajo todos los Claro. días. Después me compré un micrófono USB para grabar. En donde sea. Sí. Y además me olvidé de contarte antes que yo Sí. cuando empecé a trabajar en la radio, cuando decidí entrar en el ISER para hacer operación técnica, me metí ahí porque trabajaba en una mueblería horrible, armando mesas de computación en un sótano, escuchando una radio chiquita así. Y dije, che, si a mí me gusta escuchar la radio mientras trabajo, para eso me voy a trabajar en la radio. Claro, claro. La hice simple, ¿viste? Bien sencilla la hice. Qué Y así locura. ese pensamiento simple que a veces es el que te hace dar en el clavo. Claro, decís, bueno, listo, acá, este es el clic. Una pregunta que en realidad la pienso todo el tiempo y la verdad que no tengo una respuesta. ¿Hace cuánto que laburás en radio? Yo empecé a trabajar en radio. Desde operación, ¿eh? Todo. Desde todo. operación. Sí, sí, todo. Arranqué en el 99. Hace 21 años. Sí. Uy, cómo pasa el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo fue cambiando más que nada la radio hoy y el locutor? En esa época era como más estrella. No estoy hablando de las estrellas que no son locutores. Estoy hablando de los locutores como tales. Sí, tenían como un halo de persona exitosa y de... Sí, de estrella, Que- básicamente. Claro. Lo que yo me fui dando cuenta es que eso se perdió. Se perdió también por una cuestión lógica, que empezaron, digamos, a aparecer otras cosas. Empezaron a aparecer otros estímulos, empezó a aparecer las redes sociales, la internet. Y ahí medio se fue desdibujando un poco. Después apareció el streaming, apareció Spotify, ya la gente escucha Spotify, no es lo mismo que antes. El lugar del locutor, digamos, no se perdió. Lo que pasa es que fue muy invadido por gente que no era del medio, famoso de turno, que lo traen a hacer un programa, aunque diga cualquier cosa al aire, aunque no tenga onda, pero vendo. Y eso fue lo que pasó. Entonces el locutor en algún punto empezó a ser casi como el ayudante, El por ayudante, decirlo de alguna forma. sí. El que te remata la publicidad que Sí. dice el... Sí, totalmente. Bueno, la publicidad también pasó, pero en la radio también. Vos viste que hay conductores, está el conductor Sí, y el locutor que al tiene lado. que estar diciendo boludeces y presentando canciones. Yo creo que en eso cambió, pero en realidad creo que lo que estamos haciendo ahora es reinventarnos un poco, ¿no? También entendiendo que la globalización hace que cualquiera pueda hacer un programa de radio. La globalización y las posibilidades técnicas. Antes, ¿sabés lo que costaba armar esto? Donde estamos acá nosotros. Salía una fortuna, no lo podía tener cualquiera. Claro, hoy en tu casa tenés 2 micrófonos. Y yo en mi caso tengo un estudio armado. Pero bueno, ahora siento que viene esto, ¿no? Los podcasts, es como muy consumo inmediato. Sí, y no tenés eso de decir, che, tengo a tal hora, tengo que escuchar el programa de radio de tal pibe. Bueno, pero a mí me gustaba mucho eso. Eso es una opinión personal, ¿no? Creo que hoy no tengo tiempo, así a nivel masivo. Y mucha gente dice, bueno, lo escucho en otro momento. Y capaz, no sé, estás haciendo un programa de radio en vivo y, che, no tengo otro momento para mandártelo. Entonces capaz mucha gente empieza a escuchar más y empieza a consumir más podcast por eso, por decir, bueno, estoy en el subte, lo escucho y lo termino en mi casa a la noche en mi cama. Sí, lo que yo siento con eso es que se pierde algo muy lindo, que es el feedback en vivo. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo radio, estaba en TKM, en ese momento que era TKM, ahora Radio One, y un día, un sábado a la noche creo que fue la primera radio donde yo hice conducción. En ese momento estaba solo, conducía la trasnoche de fin de semana. Aprovecho para mandarle un saludo a Cristian Raimundi, que en ese momento era el coordinador general, que me dio una re mano. Tenía un miedo, no sabes lo Fue que tu fue. primer laburo en una radio solo. Sí, Ahí metiéndole a la labia. Sí, o sea, sí, no, sí. no tenías otra cosa que... ¿Y qué pasabas? ¿Música? pasaba música y hacía sorteos, juegos.
me re divertí. Fue espectacular porque además la gente participaba y además la impunidad de la trasnoche, ¿no? Decía cualquier cosa. Lo que quieras. Sí. Yo creo que el micrófono te hace muy auténtico en realidad. No todos logran ser auténticos en el micrófono, ¿eh? Hay muchos que muestran un personaje, que inventan algo porque es políticamente correcto decir tal o cual cosa o decirlo de tal forma, ¿no? Pero yo en la radio conduciendo me sentí que era yo. Hacía unos chistes boludos uno atrás del otro. Nadie me decía nada. Claro. Y un día me mandan un mensaje diciendo que me estaban escuchando desde la base Marambio, en vivo, en la Antártida. Entonces, cuando leí eso no lo podía creer. Yo digo, estos tipos están en un lugar remoto y me están escuchando por internet. Y digo, fíjate vos lo que es estar al aire. ¿Ves? Eso se pierde. Porque a vos te puede llegar un mensaje, ahora haces un podcast por Instagram o por alguna red donde te digan, bueno, sí, qué sé yo, pero esa cosa de tener la posibilidad del intercambio como este que estamos haciendo nosotros, el cara a cara, ¿qué pasa? Vos dijiste algo que impactó en alguien. Porque eso también, o sea, el hecho de estar en la radio, uno toma la dimensión de lo que significa estar en un micrófono. Hay gente que no se da cuenta, sobre todo mucha gente que no son del palo de la radio. No tienen ni idea de lo que pueden generar las palabras. Entonces hay gente que alegremente dice cualquier cosa, sin fundamento, o tampoco se dan cuenta que una palabra los puede alegrarle la vida a alguien o lo puede hacer sentir triste. Entonces no es menor, ¿viste eso? Yo, por ejemplo, la trasnoche, antes de trabajar como locutor, trabajé de operador con un colombiano que conducía a la trasnoche. También nos reíamos muchísimo. Y la gente que nos escuchaba a la trasnoche era gente que capaz que estaba trabajando en una estación de servicio a la madrugada, re solos, y la única compañía que tenía éramos nosotros, sí. Claro. Entonces, ¿viste? Es fuerte. Y eso, bueno, con el tema de las nuevas tecnologías se perdió. Medio se deshumanizó un poco. Sí. Para mí habría que buscarle la vuelta para que eso sea de otra manera. Para mí lo que está bueno es la combinación entre la radio tradicional y el podcast. ¿Cómo llegás a eso? Vos estás diciendo de volver un poco a lo que era antes, pero es muy difícil volver a lo que es la radio así en vivo y el feedback ese que vos estás diciendo. Sí, pero vos podés hacer un streaming, así como haces un Instagram Live o lo que sea, podés hacer un streaming y tenerlo grabado para que después lo consuman cuando quieran. Pero ahí vos tenés la posibilidad de interactuar en forma directa. Yo he visto cosas fabulosas en la radio. He visto gente que... Te tiro un ejemplo. Ponele que te llama alguien por teléfono que está triste por algo y no tiene a dónde recurrir. Y llama a la radio, te lo cuenta... Y vos capaz que le decís 2 palabras y ya esa persona se va a dormir, por lo menos en paz. Es muy importante el rol de comunicador que ocupamos nosotros. Yo creo en eso, creo que hay que tener cuidado con lo que se dice, cómo se dice. No digo que seas un careta, ¿eh? Vos imagínate que en la radio no te están viendo. La ironía en la radio tiene que estar muy bien manejada, porque si no la gente no se da cuenta. Claro, vos podés estar diciendo algo en forma de chiste, pero si no te ven la cara, mucha gente va a pensar que es verdad. Así después pasa que se arman algunos... Yo me acuerdo que una vez como operador tuve una pelea con una conductora, que era productora. O sea, era una productora que un día le dieron la posibilidad de empezar a conducir. Y yo estaba de operador. Y un día mete ella al aire un comentario político. Con tanta seguridad afirmaba algo que yo le dije, vos no podés decir eso, le digo al aire. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no? Le digo, porque no tenés fundamentos para decir eso, no tenés prueba de lo que estás diciendo. Y es muy fuerte lo que acabas de decir. Una cosa es lo que pensás vos y otra cosa es la realidad. Entonces tenés que tener cuidado. Obviamente no le gustó lo que le dije, ¿no? Pero es que sentí que tenía que decírselo. Porque hay gente que no se da cuenta. Yo no digo que cualquiera no pueda conducir. O sea, yo digo, cualquiera puede hacer radio. El tema es estar consciente de la responsabilidad que tenés. Porque una cosa es que vos digas una pelotudez en un grupo de amigos tomando una cerveza y otra cosa es que digas lo mismo cuando te están escuchando miles de personas. Ahí tenés que tener cuidado porque en algún punto representás un poder. Hay gente que le da una entidad de verdad a lo que vos estás diciendo. Porque te pone automáticamente por estar en la radio en un lugar superior. Aunque vos no lo sientas así. La gente que no está en el medio suele ver así a la gente que trabaja en la radio o en la tele. Sos referente, por eso tenés que tener cuidado. Sí. Por eso me parece que está bueno fijarse en esas cosas. Sí. No se trata de decir culo al aire. No pasa por ahí. Yo lo he dicho. O sea, lo dije conduciendo. Tenía un vocabulario como este que estoy haciendo ahora. Pero bueno, no pasa por ahí. Pasa por los conceptos que transmitís. Creo que cuando uno se sienta delante del micrófono tiene que tener una intención buena.
O por lo menos tratar de tenerla. De acá a 10 años, o sea, ¿vos tenés ganas de seguir haciendo lo mismo que estás haciendo ahora? Sí, sí, totalmente. Lo mismo y hasta a otro nivel también. Igual a mí me traen muchas otras cosas. No sé, viste, es como mezclar cosas. Me gusta, pero definitivamente me gusta usar la voz. ¿Y Sí. te gustaba tu voz? ¿Te gusta tu voz? No, tuve muchos problemas con eso. Cuando yo entré en el ISER, ahora sí me gusta, pero cuando entré en el ISER, a mí me preparó una foniatra, Débora Gutkin, que es profesora del COSAL, Sí. no sé si la conoces. Es muy grosa. De hecho, fue la que me atendió durante los 3 años que yo estuve en el ISER. Yo iba a sesiones particulares con ella. Ok. Y me acuerdo que ella me decía a mí, estás bajando el tono, porque me hacía practicar Sí. publicidad, cosas, o relatos. Sí. Me dice, ¿por qué está bajando el tono? No sé, le digo, porque no, me parece que no, mi voz es muy aguda, es muy chillona. Entonces no, y además que lo que se usa es la otra voz. Y me acuerdo que me dijo algo que no me lo olvido nunca más, y a partir de ahí cambié, digamos, me cambió el chip. Me dijo, el día que te enamores de tu voz, se te van a acabar todos los problemas. Así me dijo. Bueno, le hice caso. Y te enamoraste de tu voz. Sí, le hice caso, sí, la verdad que sí. Y vos jodiste hace poco, me parece, con un video que pusiste, no seas locutor. Y cómo está implantado de mucha gente Sí, el sí. pone voz de locutor, que es la voz que te habla todo así, toda sensual, ¿viste? Y eso era antes, era así. Eso era antes. Bueno, claro. Igualmente hay determinados clientes que siguen buscando ese tipo de voces. Pero ya fue, o sea, no es lo que se busca, porque en algún punto es como que se empieza a perder cercanía. La gente quiere cosas más cercanas ahora. Quiere que le hable el pibe que vive al lado. Claro. O sea, su amigo, no quiere que le hable un locutor. El tema es entenderlo y actuar en consecuencia. Obviamente tenés que tenerlo, como repertorio de voces tenés que tener El voz de la locutor. voz de locutor. Sí. Porque alguien te la va a pedir. Cuando te dicen hacerlo más formal o más institucional, yo igual institucional lo hago con mi voz. Quizá bajo un poquito el tono, pero ¿Y modificás algo en la computadora? no, absolutamente nada. Ni siquiera le hago proceso. Solamente lo nivelo y nada más. Y listo. Sí, porque eso es un trabajo de otro. Porque si vos lo tocas, ya le estás perjudicando el trabajo al otro. Es como que alguien te compre un mueble y vos se lo pintás de un color. ¿Y qué sabes del color que quería el tipo? Yo no quería eso. Claro. Para mí lo más importante no es la voz. Lo más importante es cómo la usás. Para que una voz suene linda, lo más importante es que estés en la frecuencia justa. Todos tenemos una frecuencia fundamental, en la que nuestra voz suena mejor, donde todos los resonadores actúan. Si nosotros lo usamos mal, se pierden frecuencias y suena feo. Entonces, no importa el tipo de voz que tengas, si vos lo usás bien, va a sonar creíble y va a sonar Claro. lindo al oído. Es importante. A ver, me pasa también que cuando arranqué la carrera, yo tenía esas ganas de poner esa voz que a mí me gusta, ¿viste? Un Arturo Cuadrado que tiene un vozarrón, y decís, che, quiero modificar mi voz, o la bajo, la subo. Y digo, pará, yo tengo un medio tono, me tengo que sentir cómodo, porque si estoy laburando todo el tiempo con una voz allá arriba, me la termino rompiendo. Sí, ni hablar. Y no me siento cómodo para hacer una locución, una publicidad, digo. Es un muy buen consejo que estás dando. Y la otra, mira, la otra es esta. Si lo quieren Arturo Cuadrado, lo van a llamar Lo van a- Arturo claro. Cuadrado. No te van a llamar a vos para Sí. que hagas de Arturo Cuadrado. Primero porque te va a salir mal. O sea, O sea, que es al pedo. Porque no va a ser creíble. No, ¿viste? no. Yo puedo bajar un poco el tono, pero me acuerdo que en su momento, todavía insistía con esto de bajar el tono. Lo puedo bajar un poco, y por lo general cuando tengo que hacer una grabación de un tono bajo, siempre digo, te lo mando mañana a la mañana que tengo la voz. la tengo ronca. Claro, y sale bien, porque además la tengo súper relajada y me permite Claro. bajar el tono mejor. Como me dijo una vez Arturo, si lo quieren Arturo, lo van a llamar Claro, lo van a Arturo. llamar Arturo, lo van a llamar a quien sea, digo, o a vos. O Sí, o a- y si quieren una voz como la mía, no lo van a llamar Arturo Cuadrado. No. Eso es obvio, o una voz como la mía o como la tuya, porque es otra cosa lo que buscan. Y también está bueno también que haya miles de voces distintas. Sí, ni hablar. La tenés que querer a tu voz y la tenés que conocer. Tenés que conocer cuáles son tus límites y jugar también un poco con los límites, ¿viste? Y sobre todo tener oído. En la locución es más importante el oído que la voz. Porque si yo te digo, haceme el remate de esta forma y vos haces cualquiera, ya ahí te estás perdiendo una Claro. gran oportunidad. Vos vas a un casting y no podés reproducir lo que te está diciendo el director, cagaste. Van a decir, este pibe no le da. Puede No- tener la mejor voz, lo que sea, pero si no entendés lo que te están pidiendo que hagas, no puedes hacer nada. No, y lo he visto, ¿eh? He visto casos de esos.
De hecho, yo a veces ayudo a algunos a armar el demo y a mí me cuesta a veces decirles a los chicos, che, estás haciendo siempre lo mismo. Locutor que hace siempre lo mismo. Ese también, sí. El que te hace todo igual. Yo lo hice chiste, pero sí, pasa mucho. Cuando estoy en clase, los profesores me dicen, Tommy, me hiciste lo mismo que hace 5 minutos. Y decís, che, pará. Cuando estaba grabando, me sentía que era, no sé, un locutor profesional. Y después te escuchás y decís, no. Y nos joden mucho con el escuchate, porque también así te vas a ir dando cuenta de tu voz. Sí, yo creo que es una mezcla entre el escuchate y otra cosa que también es importante, es que lo que nos sucede es que la referencia que tenemos nosotros de nuestra propia voz no es real, por lo general. Esto quiere decir que si yo te digo a vos, haceme un tono bien agudo, un tono bien de promo, pero bien agudo hacelo. Vos lo vas a hacer, pero yo estoy seguro que lo voy a escuchar y te voy a decir, eso no es lo máximo que podés llegar. Porque nosotros tenemos un registro como un limitador, ¿viste? Un autolimitador como los equipos, donde vos no te vas a ir muy al carajo porque pensás que te estás yendo al carajo. Cuando vos pensás que lo hiciste, todavía te falta un montón. Es decir, para poder conseguir lo que vos querés conseguir en tu cabeza, tenés que irte mucho más arriba o mucho más abajo, a propósito. Y después lo podés regular. Pero si te quedás corto, haces todo igual. Es decir, por lo general vos pensás que estás haciendo un 10 y estás haciendo un 8. Todavía tenés resto. Entonces ahí experimentá. Ese es el consejo que yo le doy a todos y que yo también lo probé en mi caso. A mí me pasa. El otro día fui a grabar y el director que estaba en el estudio, cuando me lo marca, me dice, no, hacelo así como si fuese un político. Y yo estaba seguro que lo estaba haciendo así, pero cuando efectivamente lo hice, dije, no, nada que ver con lo que yo venía haciendo. Y ahí es donde yo compruebo esto que te estoy diciendo. Siempre podemos hacer un poquito más. Sí, porque no, la referencia es mentirosa, la referencia que tenemos nosotros. Por eso, además de escucharte, probá eso, grabate en un tono agudo, o un tono bien arriba, bien teen. Grabate como te sale. Después, ponete en la cabeza que todavía tenés que ir más arriba. Y fíjate la diferencia y fíjate cuál te convence más. Hacé la prueba vos y los que estén escuchando también. Bien. Hágala porque está buenísima. Bueno, ya tenemos tarea para el hogar. Sí. Me encanta dejar tarea. Excelente. ¿Qué es lo que más te cuesta hoy en locución y que decís, de acá a tantos años quiero modificar eso? ¿Qué es lo que más me cuesta? 2 cosas. Una es los personajes. No me gustan. A pesar de que arranqué en mi primer demo, metí un montón de personajes, pero no me gusta, me siento incómodo. Okay. Y otro es el canto. Me parece que desafino horrible. Ya fui a 3 profesores. ¿Y no hay caso? Y me fui y me escapé. Supongo que en algún momento voy a encontrar a alguien que me ayude a encontrar el tono. Me gustaría poder cantar. No digo cantar como Michael Bublé, pero no, bueno, por pero lo menos algo en una publicidad lo puedes tirar. Claro. No, además es muy bueno para aumentar el registro. Como locutor está buenísimo saber cantar. Bueno, buenísimo. Así que bueno, Cristian, muchas gracias. En serio, por este primer episodio de Detrás del Mic. Esperemos que sean muchos más. Bueno, gracias a vos. Qué honor formar parte del primero. Es el primero. Bien. Estamos debutando con Detrás del Mic. Bien, está bueno. Arrancamos con energía alta. Así sí, está buenísimo. ¿Querés tirar tus redes sociales para ver dónde te pueden encontrar? Cristian Sopamaggi. Esa. Cristian Sopamaggi. En todos lados estoy así. Perfecto. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Gracias, Tommy. Y esperemos que sigas creciendo como locutor. Gracias. Nos vemos.